que Mañana en Casa TV está en las redes sociales. En un solo clic, tú puedes seguirnos en Twitter en @deforcadell, en Facebook, Mañana en Casa TV, en YouTube, Mañana en Casa TV y en este momento en más de 20 portales internacionales. Mañana en Casa TV en las redes sociales. Pelean la pareja por problemas de dinero. El pequeño Andrés escuchaba todo lo que sus padres se gritaban el uno al otro. ¿Cómo le dolía eso? Siempre peleaban, pero esta vez Andresito se sentía culpable de esa pelea. Su mamá le había comprado unos zapatos nuevos el día anterior. Papá le está reclamando a mamá porque gasta mucho dinero. Ha de ser por mis zapatos. Eran unos bonitos zapatos y los sentía tan cómodos, pero ¿para qué los quería si eran causa del pleito entre sus padres? Se los quitó y los puso dentro de la caja, y después de calzarse sus viejos tenis, salió corriendo ansioso de acabar con aquella situación. El padre le dice: ¿qué es esto?, preguntó él. Entonces, él le contesta que él no quiere los zapatos porque han sido la causa de una situación de conflicto. Entonces, él le dice, pero que no, ¿por qué no lo quiere? No te gustaron, te lastiman. Y en realidad el niño se sentía culpable de usar los zapatos. Sí. Al padre le conmovieron las palabras de su hijo. A su pequeño no le importaba deshacerse de sus bonitos zapatos nuevos, con tal de no ver venir a sus padres. No, papá, por favor, devuélvanlo para que les den el dinero. Yo no quiero que se peleen, suplicó el niño mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Entonces ellos entendieron que no podían seguir con esta situación y se preguntaron, ¿qué le estamos haciendo a nuestro hijo? Ni todo el dinero del mundo vale la pena a costa de una sola de sus lágrimas. Ahí está Mateo, y él prefirió: perdónanos, mi amor, no te preocupes, no volveremos a pelear, ponte tus zapatos nuevos y tira ya estos tenis. Y él prefirió regalarlos a un niño que no tuviera zapatos y quedarse con sus tenis viejos. Y así termina la historia. Cuando nosotros peleamos, a veces no creemos que los niños no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y según estudios se demuestra que entre el 40 y el 80% de los pleitos que hay entre la pareja, los niños están siendo partícipes porque se están enterados, están en otra habitación o se oyen por las paredes, de manera que el niño escucha todo y a veces es testigo de una situación de golpiza o de muerte entre los padres. Y entonces, en este problema de la violencia hay un ciclo. El ciclo que es el deterioro de las relaciones, vienen los celos, que es la fase más larga, las discusiones, luego viene la explosión de la violencia, donde aparece ya el agresor. Ahí vienen los golpes, las heridas, las agresiones, y entonces vuelve otra vez la luna de miel. Ahí vienen las flores, le regalan un anillo, promesas de no volver a agredir y promesas de continuar una relación armoniosa.
Por eso la fundación que dirige nuestra querida Yanira Fonder decidió prevenir la violencia, porque la educación es el instrumento esencial de este proceso y puede revelar las causas directas y ocultas que contribuyen al auge de este problema. La educación nos ayuda a despreciar las repercusiones y las consecuencias de este problema y a promover estilos de vida y alternativas sin violencia. Prevenir la violencia significa hacer cambio en los valores y el comportamiento de las personas, reconocer los derechos individuales de cada uno de los miembros de la familia, estimular formas pacíficas de resolver los conflictos, tolerancia, respeto a la diversidad y a la libertad de todos los miembros de la familia. Y sobre todo, cómo prevenir la violencia, impregnando de amor el hogar de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Mitos viene de la palabra griega mitos, que significa palabra o historia. Se trata de creencias que asumimos como que son realidad, e incluso las transmitimos de una generación a otra, pero realmente no son verdaderas. Lo contrario a los mitos es la realidad, es un hecho que realmente sucede. Los mitos tienen funciones dentro de la violencia, y estas funciones son desgraciadamente negativas. La primera de ellas es que culpabilizan a la víctima. Muchas veces, cuando vemos un caso de un violador, hasta nosotras las mujeres decimos, ella lo provocó, a lo mejor sabrá Dios cómo andaba, vestida. Entonces son formas de culpabilizar a la víctima. Naturalizan la violencia. ¿Cuántas veces escuchamos decir, es que él es así, él nació así? Cuando no es cierto. Y también esto contribuye en los mitos a impedir que la víctima salga de la situación. Muchas veces escuchamos decirle a alguien que es víctima, ay, pero es que esa es tu cruz, tú tienes que llevar esa cruz. Entonces estamos creando una situación de abnegación, cuando realmente todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Entonces yo voy a sintetizarles 10 de los mitos o creencias falsas que más conocemos. El primero de ellas es que la violencia es algo innato. Eso no es cierto. Lo cierto es que la violencia es una conducta aprendida y aprendida desde el sistema familiar y reforzada socialmente. Porque bien sabemos que nosotros los padres, cuando el hijo o la hija nos llega al colegio golpeado, somos lo primero que le decimos, no maduro, no te dejes dar. Entonces estamos reforzando la violencia como una fórmula para dirimir los conflictos, y no es así. Perdón, en cuanto a que la violencia es aprendida, bueno, vamos a ver, el mito número 2 es a las mujeres les gusta que la maltraten. Falso de toda falsedad. Ni a la mujer, ni al hombre, ni a los hijos, a nadie le gusta que le maltraten, a nadie. Todos merecemos vivir en forma pacífica. ¿Qué sucede con esto? Le decía que a la mujer no le gusta que la maltraten. La mujer, como explicó doña Rosa, ¿qué pasa con una víctima de violencia? Sufre ansiedad, depresión, se siente culpable. Normalmente aquel agresor la aísla, tanto socialmente como de los familiares. Entonces por eso es que vemos que muchas veces esa víctima dura en una relación años, 5 años, 10 años. Pero no podemos buscar que es que ellas quieren, es que ellas se sienten como en un túnel que no tiene salida. Así es que se sienten. Creen que el problema solamente es de ellos. El silencio contribuye a alimentar esa violencia. Entonces hay que entender que la situación, como lo dijo muy bien doña Rosa, hay una serie de incidentes en la salud mental de esa víctima que le impiden a salir de ese sitio. Otro mito es que el maltrato es más común en la cárcel, hace todo. Falso. El maltrato está presente en todos los estados. ¿Qué pasa en la clase pobre?
que a lo mejor viven muy conglomerados los vecinos y escuchan más. Y quizás la víctima se desinhibe más a contar el problema. En la clase más pudiente, ¿qué sucede? Que se maneja con más discreción. Y se acuden a las autoridades, pues piden cierta intimidad. Porque hay que cuidar la apariencia, como dijo doña Rosa, nadie quiere que se sepa que se está viviendo violencia en su hogar. Pero eso de que es clase pobre, no. Hay pobres que tienen riqueza moral, y esa riqueza les lleva a vivir en armonía. Y hay personas de clase pudiente altamente violentas. O sea que eso se declara. Otro mito es: las mujeres provocan la violencia de su pareja. La realidad es que el único responsable de la violencia es quien ejerce. Este mito lo que hace es justificar y acusar a la mujer cuando la mujer no es la culpable. El alcohol y las drogas son las causas de la violencia. De eso estuvimos hablando antes de iniciar. Es un tema interesante. La violencia es multicausal. No podemos decir que el alcohol es la causa, aunque el alcohol y las drogas sí inciden en que esta violencia se agrave. Pero no todos los alcohólicos son hombres violentos, ni todos los violentos son hombres que consumen droga o alcohol. Sí incide y grava la situación. La violencia intrafamiliar solo concierne a la familia. Este era uno de los mitos que antes se decía mucho. Entre el pleito de marido y mujer nadie se puede meter, se entiendan, y después no. La violencia es un problema social, es un problema que atenta contra la dignidad de las personas, los derechos humanos de las personas. Y es un problema de salud pública, que todos y todas estamos llamados a colaborar con la erradicación de esto. ¿Cómo? Denunciándolo. ¿Cómo? Escuchando a esa víctima, orientándole que busque ayuda profesional, orientándole que vaya a ayuda ante las autoridades, por sacudir despacio. Pero hay que contribuir. Por ejemplo, hay una línea Vida, que es un teléfono gratuito que tiene la Fiscalía del Distrito, para que tengan conocimiento. El número es 809-220-1202. Como ciudadana comprometida con la paz de nuestra nación, podemos denunciar un hecho de violencia y no tenemos que identificar nuestro nombre. Decir qué está pasando en nuestro entorno, decir dónde es. Y las autoridades están llamadas a acudir a tratar de resolver el problema. Otro de los mitos es: la violencia verbal no es tan dañina como la física. Todas las violencias son dañinas, y la verbal mucho más, porque como ya dijimos, afecta la salud mental de esa víctima. Esa víctima, como bien ya dijimos, se siente en ese túnel, y eso la inhabilita totalmente, al menos que tenga terapia de profesionales especializados en esa materia. Y como dije en un principio, en este centro de atención a sobrevivientes de violencia, es un centro con un personal muy capacitado, que dan terapia individual y grupal, y que empodera a la mujer y la inserta a la sociedad como un ente productivo, como lo que debe ser. Yo personalmente viví casos que no es lo mismo que un especialista sabe de la violencia, a escuchar testimonios de las usuarias de ese centro. Allí llegaban cabizbajas, que bueno, apenas podía mencionar su nombre. Y en apenas 3 meses, el primer agasajo de Navidad que hicieron, a mí me corrían las lágrimas, porque ellas mismas testimoniaban que ese era un hogar para ellas, que por primera vez le daba un trato digno. Entonces que ellas se sentían que el problema no era de ellas solas, que ellas tenían compañeras, también víctimas, y se manejaban como grupo, como equipo. Y el personal de allí, bueno, es magistral. Otro mito muy frecuente que dice que los agresores no pueden mostrarse amorosos. Como bien decía doña Rosa, en ese ciclo de la violencia, en esa luna de miel, ellos son los hombres más espléndidos, los agresores. Pueden desde llevarte una ropa o invitarte a cenar, a darte el viaje que tú has soñado o ofrecerte el carro que tú quieras. Eso depende del estrato social.
pero sí se tornan amorosos y suelen tener doble fachada. ¿Cómo es esto de doble fachada? Suelen ser padres de familia aparentemente muy cariñosos, pueden aceptar entre las asociaciones de padres y madres, ser muy cooperadores, ser muy accesibles, muy cariñosos en apariencia, y dentro de su hogar ejercen la violencia. Otro de los mitos es: si aguanta, él cambiará. Este mito hace que la mujer, para sobrevivir en ello, en este ciclo de la violencia, y muchas veces agarrándose de que por los hijos deben mantener un hogar socialmente establecido, soporta y crea una resistencia para sobrevivir en esa violencia, pero no es correcto. Nadie merece violencia, y eso ya lo hablamos. O sea que ninguna mujer tiene necesidad de aguantar, como se dice. Para eso necesitan buscar ayuda. Y esa ayuda, como ya dijimos, si no es profesional, pues no va a poder superar esa problemática. Los hombres violentos no cambian. Decirse que sí cambian. La violencia, así como es aprendida, puede desaprender. Pero ¿de qué parte de que cambie? De que ellos quieren. Si ellos quieren, ponen de su parte, buscan ayuda profesional, se puede lograr. Puro Blanco, que es un psicólogo, ha trabajado con nosotros, nos ha dado un gran apoyo, hizo un ciclo de terapia con agresores en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, y en aquella época de unos 4.000 agresores, pues fue muy poca la reincidencia que se obtuvo. Igualmente hay un centro conductual de intervención para hombres, y la experiencia en ese sentido también dice que es lo mismo. Sí pueden, a través de terapia y con un personal especializado, sí pueden ser educados.